Hola cuarto básico, espero que se encuentren muy bien en la casita. Aquí estamos dando inicio a una nueva clase de lenguaje y los saluda cordialmente su profesora Morgan Olivares. Comenzamos con la clase 3 y el objetivo de nuestra clase es reconocer y extraer las principales acciones de los personajes dentro de una leyenda. Las acciones dentro de una narración. En toda narración suceden variadas acciones que construyen y dan forma al relato. Las narraciones relatan diversas acciones de los personajes que suceden en un tiempo y espacio determinados. Estos hechos se entrelazan dando origen a la historia. Sin embargo, no todos los acontecimientos tienen el mismo grado de importancia. Por ello, se pueden distinguir acciones principales y acciones secundarias. Te invitamos a aprender más acerca de ellas. Las acciones principales son todas aquellas que rodean al o los protagonistas de la historia, que tienen mayor relevancia e importancia. ¿Por qué? Porque de estas acciones va a depender todo el desarrollo de la historia. En cambio, las acciones secundarias son todas aquellas acciones que complementan a las acciones principales y permiten dar una continuidad a la historia. Por otra parte, para que ocurran todas estas acciones, se deben encontrar dentro de una secuencia narrativa, las que conocemos como el inicio, el nudo desarrollo y el desenlace. Recordemos las características de cada uno de esta secuencia narrativa. Primero tenemos la situación inicial. Recuerden que acá se van a introducir a los personajes que participan en los hechos. Acá se debe mencionar el lugar y la época en que estos transcurren. Luego tenemos el conflicto al nudo, donde se produce un evento que se opone a los deseos del protagonista y se modifica la situación inicial. Y por último tenemos el desenlace. Acá las acciones de los personajes promueven, realizan todo lo posible para una solución del conflicto y se establece nuevamente el orden que había en un principio. ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer en esta clase? Deben leer la leyenda chilena Licanray que aparece en la guía de la clase 3 y ahí se van a asombrar con las acciones que tienen los personajes. Luego de leer esta leyenda van a contestar en su cuaderno las preguntas 1, que dice ¿cómo se conocieron Licanray y el capitán español? La pregunta 2 la pueden contestar en la misma tablita que aparece en la guía, en donde ustedes van a tener que poner las acciones principales de los personajes que aparecen ahí. ¿Cuál fue la acción principal que hizo Licanray en el inicio? ¿Cuál es la acción principal que hizo el capitán español en el inicio? Recuerden cuál es el inicio del cuento, de la historia, de la leyenda en este caso. Después tenemos el desarrollo. Recuerden que en el desarrollo está el quiebre, está el conflicto. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones que realizó Licanray? ¿Y cuáles fueron las acciones que realizó el capitán español? Y por último tenemos el desenlace, en donde acá ustedes también van a tener que incluir las acciones principales del desenlace. Recuerden que acá se soluciona el conflicto que se planteó en el desarrollo y vuelve ya a la calma que había en un principio. Y luego de eso aparecen 3 preguntas más en tu guía que recuerda tienes que contestar en tu cuaderno
Número 3 dice, ¿cómo reaccionó el cacique al no encontrar a su hija? ¿Qué pistas del texto apoyan tu respuesta? Esto es súper importante. O sea, ustedes me tienen que decir cómo reaccionó el cacique al no encontrar a su hija, y luego de eso, que ustedes pongan la reacción del cacique, me tienen que decir qué pistas del texto apoyan tu respuesta. Entonces ustedes van a tener que irse al texto y van a tener que buscar alguna pista que le indique la reacción del cacique. Número 4. ¿Estás de acuerdo con Licanray de irse con el capitán español? Ustedes me ponen sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero recuerden justificar. Por eso dice ahí por qué. ¿Por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo? ¿Ya? Justifiquen siempre sus respuestas. Y la número 5 dice por qué los antiguos habitantes del pueblo decidieron bautizarlo como Licanray. Y con esto terminamos la clase número 3. Cualquier duda, consulta, usted sabe, al correo puede escribir, al WhatsApp también. Y nos estamos viendo la próxima clase. Que tengan un lindo día. Chao, bendiciones.